Y Hacienda. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, al tesoro que tiene la ciudad de Alicante, al MACA, donde hoy vamos a dar inicio. Ya el otro día lo presentamos, la programación, en el primer acto de este año 2026, homenaje en esta ocasión a Emilio Varela Isabel. Y lo comenzamos de la mano, yo creo que de uno de los grandes ponentes, como es Santiago Varela, y con la conferencia Emilio Varela Isabel, lugares y paisajes en su pintura, para conocer un poquito más a nuestro gran artista, a Emilio Varela, nuestro gran referente en el mundo de la pintura y, como siempre decimos, uno de los pintores más importantes del siglo XX de nuestra ciudad. Y como alicantinos, pues este año, qué menos que rendir homenaje en ese 75 aniversario de su fallecimiento. Saludar en primer lugar a sus familiares. Encarna Varela, muchísimas gracias por estar hoy aquí, y a todos los amigos que estáis aquí acompañándonos para conocer un poquito más a quien, como he dicho, fuera uno de nuestros grandes artistas. También saludar a Eduardo Lastres, que en unos meses también será él quien imparta otra conferencia en relación a Emilio Varela, pero en ese sentido, para conocerle desde otra perspectiva. Ahora sí, vamos a centrarnos en la ponencia de hoy, a cargo de Santiago Varela Botella, titulado en Arquitectura, doctor arquitecto, miembro de la Academia Libre El Partal, académico en la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Durante más de 30 años ha sido arquitecto de la Inspección Técnica de Patrimonio Artístico de Consellería de Cultura. Ha impartido clases en la Universidad de Alicante y en la Politécnica de Valencia. Ha participado en distintos congresos en relación con el patrimonio artístico y arquitectónico. Premio del Colegio de Arquitectos al libro Arquitectura Residencial en la Huerta de Alicante, sobre la base de su tesis doctoral. Premio de la Universidad de Alicante a su trayectoria profesional. Seleccionada su obra en la muestra de arquitectura reciente, que son convocadas cada 2 años. Autor de restauraciones en castillos, Santa Bárbara en Alicante, Biar, Calahorra en Elche, Cox, Gijona, Novelda, Planes o Villena. En edificios religiosos, Orihuela, Catedral y Parroquia de Santa Justa y Rufina, con Catedral de Alicante, Ermita de la Concepción en Aspe, Ermita de los Ceramistas en Agós, la Parroquia de Castalla. También en edificios civiles, Problema detrás que no veo al ponente. Municipal, en Aspe, en la Casa del Cisco para el Centro Cultural, el edificio del siglo XVII para la Biblioteca Municipal de Gijona. Asimismo, también ha realizado la restauración de una villa en la época romana en la Condomina en Alicante, monumento fúnebre íbero en Rojales y monumento funerario romano en Villajoyosa. Participante en conferencias, es autor de numerosos ensayos de arquitectura publicados en formato de libro, escritos en revistas especializadas y asiduo en el cuadernillo Artes y Letras en el diario Información. En el MACA coordina y dirige la Mesa de la Arquitectura, conferencias de arquitectos actuales, que estamos en el 12º ciclo anual. Ahora mismo nos comentaba Santiago Varela que ayer acababan a las 9 de la noche de esta Mesa de la Arquitectura, que también disfrutamos aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. También cabe destacar la bibliografía relacionada con la pintura de Emilio Varela. En los siguientes escritos: Emilio Varela, una aproximación a su obra, revista Instituto de Estudios Alicantinos, número 16, 1969. Apeles en Arcadia, arquitectura y pintura de la obra de Varela. En Miradas sobre Emilio Varela, Instituto de la Cultura, Juan Giralbert, 2005. La Biblioteca del Pintor, en Emilio Varela, Pintor Universal, 1887-1951, en 2010. Escenarios de arquitectura en la pintura de Emilio Varela, Cuadernos del MUBAC, en diciembre de 2022. También artículos de prensa periódica, un pintor en el recuerdo familiar, en el Información, o una pintura inédita de Emilio Varela, en Artes y Letras, o
una acuarela abstracta, artes y letras, suplemento del diario Información, o arquitectura y pintura. Como podéis ver, un gran y extenso currículum, por lo que para mí es un placer presentar esta primera conferencia en homenaje al 75 aniversario del fallecimiento de nuestro gran pintor alicantino Emilio Varela. Os dejo en las manos de Santiago Varela Botella. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes. Gracias, Naima, por la presentación que has hecho. Y el motivo es que yo hablé de Emilio Varela Isabel, lugares y paisajes en su pintura. Sus padres, en un cuadro de Varela, Manuela Isabel a la izquierda, Emilio Varela a la derecha, y la chuleta. Emilio Varela nació en Alicante un domingo 6 de noviembre de 1887. Fue segundo hijo de Manuela Isabel y Emilio Varela. Esta casa, en la calle San Francisco, Navas y la otra, hoy Barón de Finestrat, es donde nació en la primera planta. En la planta baja tenían la bodega familiar que habían creado los padres y que continuó a lo largo de su vida una de las hermanas. El acceso, lo pueden ver, está en la calle, está aquí, en Barón de Finestrat. Entraba, se bajaba hacia la bodega o se subía a las dos plantas. Y en esta es donde vivió y nació y murió Emilio Varela. Esto es un escrito, una publicación que ya tiene muchos años, que hizo la Caja de Ahorros del Sureste de España cuando inauguró, digamos que fue la primera exposición posterior al fallecimiento del pintor. En 1899 se matriculó en la Academia o Taller del pintor Lorenzo Casanova, también donde pasaron otros artistas del momento. Esta es la planta, les estoy mostrando la planta del edificio donde Lorenzo Casanova tenía la vivienda y el taller o la academia, que es esta planta baja, en la calle Luchana, hoy calle Avenida de Gadea, en la acera de Levante, es decir, viendo desde el parque hacia el instituto o la plaza de Calvo Sotelo, a mano derecha. Como ven, en la planta baja, que es donde estaba la academia, esto es donde iban estos alumnos, llama la atención. El proyecto es del arquitecto Guardiola Picó, que prácticamente hizo buena parte de esa manzana de edificios de viviendas. Bien, fijándonos en lo que era el taller donde impartía clases, ¿qué es lo que llama la atención? Recordemos que en 1899, en cualquier caso, no sé si en ese momento habría electrificación en esa vivienda, porque los datos que yo he reunido, sabemos que el sistema eléctrico público, de la vía pública, quedó instalado en la ciudad entre 1899 a 1895. Esta casa es algo posterior, ignoro si había electricidad o no, la casa ya no existe, pero ¿qué llama la atención? Pues lo que preocupaba a los artistas de aquel momento, contar con abundancia de luz natural, y de ahí que esta ventana, esta enorme ventana que está dirigida hacia el patio, luz de levante, y esta otra que da a la calle, luz de poniente. Varela, de las que, como pueden apreciar, son varias, de distintos tamaños, las que sacaba para pintar en el exterior, una caja
y una pintura del propio Varela que pintó una caja de pinturas y una pared plegable que tenía. Esto estaba en la casa de las familiar y hoy está en depósito en el MUBA. En 1805 y entre 1905 y 1908 se traslada a Madrid, donde fue discípulo y trabajó y estuvo aprendiendo en el estudio de Joaquín Sorolla. La casa de Sorolla, donde estuvo, tenía entonces el taller de pintura, desde luego no era la que todos hoy podemos conocer de lo que es la casa museo. Esa casa museo que hoy está en estas épocas, está de restauración, se empezó a construir a partir de 1909. Antes decía que si había llegado la electricidad, se pintaba de distinta manera y había problemas con la luz natural cuando no existía la electrificación. En Alicante les he comentado que en esos últimos años del siglo XIX llega a la vía pública y supongo que a principios de 1900 pues llega a las primeras viviendas. De hecho, la casa del doctor Esquerdo en la Rambla, esquina Portal de Elche, es de 1903 el proyecto, la construcción algo posterior, y es conocida como, entre otras cosas, por la fachada modernista, porque fue el primer ascensor eléctrico que se instaló en la ciudad, lo que quiere decir que en torno a 1900 ya había algunas viviendas, algunos edificios que tenían instalación de luz eléctrica. Bien, ¿cuál era la enseñanza que recibió Varela tanto con Casanova como con Sorolla? Pues hay que pensar que era una educación estrictamente académica. Hay 2 o 3 fotografías, al menos que yo conozca, porque están publicados en los distintos catálogos que se han ido haciendo de retrospectivas del pintor, en la que vemos al pintor conjunto con otros alumnos, discípulos de Sorolla, que están pintando del natural una modelo. Eso me hace recordar que los alumnos de Bellas Artes, hace 60 y tantos años, cuando yo iba a una academia a hacer dibujo de estatua, porque tenía que aprobar en primero el dibujo de estatua, y lo compartía el tiempo con alumnos de Bellas Artes, aquellos chicos y chicas hacían estatua, hacían color para poder hacer el ingreso, y ya en primero hacían dibujo del natural, entonces en lo que hoy es Museo del Carmen, que en aquel momento estaba ocupado por alumnos de Bellas Artes. Entonces, ya hasta el año pasado, en la muestra que se llamaba Escenas y paisajes en la pintura valenciana siglo XIX y XX. Bueno, yo tuve ocasión de visitar esa muestra y me encontré con gitanas, que la pueden ver aquí, en los salones de la calle Tetubán, donde tiene la sede Bancaja. Bien. Bueno, yo creo que, entre otras cosas, aprendió de Goya, y no sé, esta imagen goyesca de esta maja y este goyesco, yo no sé si quiero reconocer en la fotografía del hombre la cara del pintor. Con respecto a la casa, del pintor, pues leo un texto de Sánchez Camargo que se publicó en esta imagen, en esta publicación que tengo aquí. Dice Sánchez Camargo, esto fue por los años 60. Conocí a Varela, habitación estrecha y que siendo la misma era también ancha, grande. Era así por el horizonte que ofrecía a un buen observador las cosas que acompañaban a su habitación y a contemplar las meninas. Si durante el 400 los tratadistas resolvieron la representación de 3 dimensiones en el plano, antes los pintores hacían escorzo, era distinto, Velázquez incorpora la atmósfera, ese ambiente que da profundidad, que va matizando los planos, desde los primeros, donde están las asistentas de la infanta, al segundo,
Y además lleva el recurso de meter los padres, los reyes, el señor rey y la señora reina están donde nosotros, en los espectadores. Pero Velázquez introduce el recurso del espejo para dos cosas. Primero, meterlos en la escena, sin que estén físicamente. Segundo, a través del espejo contribuye a dar profundidad espacial, atmosférica a la pintura. Y lo refuerza con la puerta abierta que da un flamerazo de luz que no va a ninguna parte, pero que continúa a dar esa profundidad. Eso creo que debió de percatarse nuestro pintor y que en la pintura de las Meninas de Velázquez. Esta es la estancia. A la derecha vemos la escalera que viene de la calle de Barón de Finestrat y unas puertas abiertas y una puerta abajo abierta, que es el acceso, y intermedio una ventana, con ese mismo recurso que hace Velázquez en las Meninas. Las hermanas del pintor están en dos cuadros, en las paredes, y Ritín está de espaldas. Ritín era una amiga de las dos hermanas que vivía en la casa y está cosiendo en la máquina de coser. Bien, en esta casa, si hemos visto el acceso por donde se entraba, a la izquierda hay otro hueco que da paso a lo que era la pequeña sala comedor. La sala esta, como he leído antes en Camargo, en Sánchez Camargo, era pequeña. De la ciudad, el Palmeral, el Carmen, que era como se llamaba, pues no era el parque que hay actualmente, y estaba en las condiciones que se ve, pues semicultivado, limpio, menos pulpilimpio, me refiero en el aspecto de plantaciones, etc. Siempre ha habido confusión si Varela Sorolla, que vino en 1918 y 1919 a pintar el Palmeral para el encargo que tenía de la Spanish Society de Nueva York, no lo pintó en Elche, lo pintó en el Palmeral del Carmen de Alicante. En Elche hay otro parque, en el Palmeral de Elche hay un huerto que se llama el Carmen, y en Orihuela está el Palmeral de San Antón. Bueno, pues lo pintó, como creo que ha quedado claro ya suficiente de tiempo atrás, en el de Alicante. Este es el aspecto que veía. Alto soy de mirar las palmeras, es el primer verso de un poema de Miguel Hernández, que mañana se cumple aniversario de su fallecimiento. Sorolla lo pintó así. Parece que Sorolla quiso elegir el momento en que los dátiles estaban en color para poder dar matices, incluyó figuras, y Varela lo interpretó de esta otra manera, o de esta manera. Son dos pinturas que están reproducidas en los catálogos que están en funcionamiento. Bien, de aquí paso a la ciudad y el Benacanquillo. Pues hay numerosísimos motivos de las zonas altas de la ciudad, del barrio de Santa Cruz. Esta pintura está hecha a cierta altura, alguna de las terrazas a cierta altura, porque aquí está la ermita de Santa Cruz. Hay muchísimas pinturas. Básicamente, la pintura de la ciudad lo hizo. Varela pintó la explanada hacia el mar, o pintó pues, escenas, y aquí una de ellas era esta que he reproducido de alguno de los catálogos. También hizo este magnífico dibujo, donde se ve la capacidad que tenía de
tonos cálidos y variedad de tonos amarillos. Y dos detalles que me llaman la atención, bueno, y el contraste con el azul intensísimo que da el cielo norte en Alicante, que es distinto del cielo de encima del mar, que siempre tiene la neblina que se evapora del mar. Aquí está la figura del pintor. Se pintó su sombra. No se podía pintar él. Bueno, podía haberse incluido, podía haber hecho un montaje, ¿no? Está el caballete, está el pintor, con los pinceles en la mano, con boina. Y aquí hay unos personajes que están ascendiendo por el camino histórico que desde las partes altas de la ciudad, el camino existe todavía, iban hacia la entrada medieval. La vía del tranvía no está reflejada, pero indudablemente Varela se trasladaba con él a través del tranvía que iba de Alicante a la Huerta San Joan, y este camino de aquí es el llamado de Alicante a Villmagrey. Villmagrey es esto, aquí está de la consorte de Óscar Esplá, está en Orgegia, es decir, que de la dirección de salida de Alicante hacia Santa Faz queda a mano izquierda. El tranvía pasaba por las proximidades tanto de Vasallo como de la finca del Pino, las dos pertenecían a la misma familia, y esta es la casa que yo conocí en los años allá por 1980, cuando me dedicaba a mis correrías por la huerta con la finalidad de tener material. Aquí se veía a Varela con Óscar Esplá y tuvieron una intensa relación porque, como saben, fue Óscar Esplá quien invitó a Varela a ir a París. Óscar Esplá es un compositor valorado, nunca dejó la composición tonal, pero eso no es detrimento de nada, simplemente es así. Óscar Esplá, la Orquesta Nacional y algunas orquestas, yo que soy oyente de radio clásica, pues programan obras de Varela, perdón, de Óscar Esplá. Y llegamos al camino de Alicante a la Condomina, al camino probablemente ese momento ya nos conserva. Bien, este es el Dedique, donde, como he comentado, Emilio plantó su cuartel general, el vestíbulo de esa finca y distintos vestíbulos de los caserones que hay repartidos por la huerta, no necesariamente en ese camino, sino por el conjunto de la Condomina o lugares tanto de San Joan como de Montserrat. Vuelvo a Velázquez. ¿Por qué? Bueno, seguramente las hilanderas sería un motivo que apreciaría. Volvemos a los recursos de cómo plantea Velázquez la perspectiva con una sala. No voy a entrar a hablar de qué hacen las hilanderas, ni la mitología, ni de que hay, la vinculación con la mitología clásica que hay con esta pintura, no es el momento. Una sala oscura, una segunda sala que se ilumina a través de una luz que entra por ahí, de la huerta en general. El recurso es el mismo, una primera estancia en primer plano oscuro, una segunda iluminada y una tercera que abre esa ventana, esa puerta que abre hacia el fondo distante, que contribuye a dar profundidad espacial a la pintura, un recurso que domina el pintor. Una perspectiva de conjunto de la huerta. Esta casa es Varela en los años 27-31 entabla amistad con el arquitecto José Francisco Corbotín, alcoyano, que en
esos años trabajaba... Bien, bueno, Varela, aparte de relación intensa con Óscar Esplá, con el arquitecto Juan Vidal, con el economista Bernat. Y estas son pinturas del pintor de Aitana. Pues alguna, diría que esta es inédita. Y aquí, bueno, la perspectiva es la misma. En esta segunda abre más, gira más el campo de visión hacia el valle. Y aquí al fondo está el pico, sobresale el pico de Bernia. ¿Qué pinta aquí? Este encuadre, creo que no me equivoco si aseguro que es desde la Masía del Trestellador. Varela iba de vez en cuando iba invitado, cuando podía, se alojaba en distintos sitios. Uno de ellos era el Trestellador. Y esta es la imagen de la casa de Óscar Esplá, superior, más cerca, en la Masía del Molino. Esto es la balsa del Molino. Esta balsa de aquí estuvo, tengo que reconocer que no me he preocupado buscar si existe, frente a la torre El de Boter en la Condomina. Estas son las balsas, las que recogían el agua de la Font del Molí, está a unos 200 metros de esta balsa, que servía de carga para mover el molino que estaba aquí, antes de la electrificación. Yo conocí ya ese molino funcionando con electricidad. Se cargaba, bajaba por aquí el agua, movía el molino, trituraba el grano, continuaba para el riego. Esto es la Masía del Molí, tal como la pintó Varela. Hasta se puede reconocer aquí algún saco o bien del trigo o bien de la harina ya molida. Esta pintura está fotografiada, la contiene. Ese catálogo ha facilitado la oportunidad de fotografiarlos. Son inéditos. Hay una transformación importante ya de la pintura de Varela. Son más etéreos, menos detallistas. Las flores del almendro, los pétalos del almendro realmente duran pocos días. Casi es instantáneo el aprovechar la pintura. Está firmado este en concreto, como pueden apreciar. Este, si me apuran, aún es más etéreo, mucho más. Este otro, al fondo hay una casa irreconocible. Quiero decir, irreconocible en el sentido que tampoco era pretensión de Varela dar testimonio objetivo del fondo. Lo que le interesaba era el primer plano, ese almendro tan etéreo. Y además, como no sabía el tiempo, o sea, sé el tiempo porque me he comprometido a terminar antes de las 8, que es cuando cierra el museo. Y vamos bien de tiempo, los portalones en la Condomina. Y esta pintura la publiqué en Arte y Letras porque Pérez Rojas, que es el propietario, que además diría que es el coordinador de la exposición esta que hubo en Bancaja, que les he comentado al principio, me mandó la foto para asegurarse bueno, evidentemente son almendros, y si era, ¿qué era? Y, bueno, pues dije que sí, que era Varela, que era una de las puertas de la Condomina, y de coloristas, de colores intensos, que oscilan en colores violentos. Cuando digo violentos, iba a decir agresivos, no.
el fauvismo, que curiosamente los libros que tiene Varela de pintura, claro, eran ediciones de su época, donde, al menos en España, no era fácil la reproducción en color. Aprendió de Sorolla el color, pero es que Sorolla, cuando vino a pintar el Palmeral de Elche, no sé si lo he dicho antes, me repito ahora, lo hizo entre 1918 y 1919. Sorolla muere en el 23, es la última etapa ya de Sorolla, pero Varela había aprendido antes, le llegaba la onda. El viaje a París nos cuentan que no quiso salir, algo vería en París, que era la cuna en ese momento de los pintores. Bien, aquí esta pintura, que también está reproducida en los distintos catálogos, es del año 50, es de unos meses antes de su fallecimiento. ¿Y qué vemos? ¿Qué vemos en él? Pues introversión, porque dice la directora de este centro, escribió en el último catálogo que se hizo hace 10 o 12 años sobre Varela, pintor universal, en uno de los escritos, que cosa creo que incorporó dos, uno era la relación bibliográfica de acontecimientos de Varela, termina con una línea que dice: a nosotros nos dejó para siempre lo que más le importaba, su pintura. Y yo añado, entiendo, su pintura tiene carisma, esa cualidad que relacionamos con la gracia, que es atributo de la belleza. Añado, su pintura tiene aura. Walter Benjamin, un filósofo de la primera mitad del siglo XIX, no pasó del año 40, en su ensayo La obra de arte en la época de su reproductividad técnica, que es un ensayo que escribió varias veces, escribió y publicó varias veces en la década de los años 30, y que está dentro de los ensayos. Dice Walter Benjamin, aura es ese algo para convertir una obra en una obra de arte. Quiero aprovechar la ocasión para solicitar, señora concejala, se le dedique al pintor una calle digna y reconocible en la ciudad. Me siento agradecido por hablar de Varela ante ustedes. La belleza nos acompaña. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Te quiero felicitar por la exposición que has hecho sobre Varela y solamente quiero aclararte que quien puso la placa en el panteón familiar. Bien, me parece oportuna la intervención. Pensaba que había sido, porque así me lo había dicho, para poder realizar y poner en valor la figura de nuestro gran artista Emilio Varela. Muchísimas